Lo primero es saber si el concepto de la oligometástasis existe o no. Es una hipótesis. Y es una hipótesis con la cual vamos trabajando y vamos desarrollando una serie de teorías y una serie de actitudes terapéuticas y luego comprobamos a posteriori si han funcionado. Es decir, esto nadie ha dicho que un paciente lleve el gorro de oligometastático. Tú lo interpretas como tal. Con lo cual, ya, como pueden comprender, la base es un poco patinosa. Como les comentaba, esto se demuestra, el movimiento se demuestra andando y entonces no hay estudios negativos de manejo de pacientes con oligometástasis, si están bien diseñados, con los endpoints correctos, que te digan que administrar un tratamiento dirigido a la metástasis pues sea negativo para el paciente. Todos son positivos, todos. Hay estudios y hay situaciones realmente más llamativas que otras, como pueden ser, por ejemplo, la metástasis pulmonar del carcinoma colorectal o las metástasis del carcinoma renal oligometastáticas o algunas otras situaciones, incluso los pacientes con sarcoma. Es decir, hay unos paradigmas del tratamiento dirigido a la metástasis clarísimos y otros que cuando nos llegaba un paciente metastático a la consulta lo orientabas de tratamiento sistémico, iba al oncólogo médico y ahí lo perdías. Estos pacientes los ha recuperado la especialidad. Estoy seguro que el doctor Gilles Creange nos explicará cómo se han recuperado, en base a qué datos, pero en la mesa anterior que se hablaba de el futuro de la radioterapia, la gestión, etcétera, etcétera, los departamentos de radioterapia tienen que estar preparados para tratar pacientes con oligometástasis, porque va a ser una de las cargas principales que va a tener estos departamentos. Y esto los gerentes lo deben saber, los políticos lo deben saber, la tecnología debe llegar, porque esto realmente es muy bueno para el paciente. Hasta ahora, como les decía, el concepto oligometastático es un concepto teórico, es un concepto hipotético, es un concepto muy bonito y que se puede fabricar. Tú puedes fabricar un paciente oligometastático o puedes ponerte una venda en los ojos y no verlo. ¿Cómo lo fabricas? Con las pruebas basadas en PET, por ejemplo. Depende de qué trazador cojas, en próstata, si coges PSMA, si coges galio, si coges colina, si coges fluciclovina, pues verás una serie de cosas u otras. Lo primero es de saber por qué estás fabricando, por qué estás buscando tu paciente oligometastático y qué le puedes ofrecer. No a todo el mundo que tiene una recidiva de un cáncer de próstata le tienes que pedir un PET. Si tienes, por ejemplo, un paciente con resistencia a la castración no metastático, a lo mejor se beneficia más de un tratamiento sistémico, aunque hay estudios en marcha de SBRT en estos pacientes. Es decir, has de saber las cosas porque las haces. El concepto es lo como les explicaba. Pues hay pacientes que tú bloqueas la metástasis y se acabó el problema, pocos, muy pocos, casi todos recidivan, y otros pacientes que la propia metástasis es una fuente de otras metástasis. ¿Hay algún biomarcador que se pueda determinar para prever si un paciente es oligometastático? No. Bueno, la respuesta es sí. Lo que pasa es que no están en la práctica clínica. Por ejemplo, está los microRNAs, hay diferentes tipos. Ya saben que para obtener material de microRNA es muy inestable, es difícil, necesitas centros de investigación y esto te aporta pues, una información pronóstica, pero no predictiva. Esto no se aplicaba en clínica. Lo que sí que te está diciendo es que hay una biología subyacente para este tipo de pacientes. Lo segundo es que los tumores son heterogéneos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de carcinoma renal. Todos tenemos pacientes de carcinoma renal con inmunoterapia o con inhibidores de la heterosinquinasa que te hacen respuestas muy buenas a nivel pulmonar, a nivel ganglionar, pero el hueso no hay manera que responda. ¿Es otro tumor? No. ¿Qué es lo que cambia? El microambiente. ¿Y qué es lo que cambia? La heterogeneidad del tumor. Con lo cual, hay situaciones que tú puedes prever, por ejemplo, estos pacientes con carcinoma renal que tienen una muy buena respuesta de partes blandas, que cuando tienes una respuesta en hueso, le tienes que decir a los compañeros de urología o de oncología médica, envíame el paciente porque no lo vas a solucionar. Hasta el momento que tenemos, pues que nos basamos en el número. Es una aproximación, como les decía, pragmática.
Que tenemos también, esta es una diapositiva importante, que no todos los pacientes oligometastáticos son iguales, no todos tienen la misma biología. Tenemos que diferenciar si el paciente es sincrónico, metacrónico, oligoinducido, oligoprogresivo o oligoresistente. Son 9 situaciones que tenemos que desglosar para ver qué podemos ofrecer al paciente y sobre todo de cara a los ensayos clínicos. Estoy convencido que lo veremos luego. Mientras tanto, ¿qué tenemos? Pues este es el paciente con carcinoma renal que aparece en la consulta, libre de tumor y con una metástasis de casi 6 centímetros. ¿Es un paciente oligometastático? Sí. ¿Es un paciente oligometastático metacrónico? Oligoprogresivo. Hay que ponerle estas etiquetas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombre, se tiene que hacer un tratamiento dirigido a la metástasis independientemente del tratamiento sistémico. ¿Qué tenemos que mirar? Pues para todos los pacientes responden iguales, no. Todos los pacientes responderán en función de su biología. Y una de las cosas más importantes de la biología es la propia histología. Aquí tenemos, por ejemplo, una diapositiva de tumores metástasis vertebrales en función de la diferente histología que tiene, si es respondedor o más difícilmente respondedor a la radioterapia. En principio, los pacientes que son más difícilmente respondedores a la radioterapia tiene un sentido lógico ir con técnicas ablativas tipo la SBRT. Un minuto de refresco de qué pasa cuando irradiamos a un paciente. Pues hay 2 tipos de daño, como ustedes saben, el daño directo y el daño indirecto. El daño basado en la hidrólisis del agua, los radicales libres, etcétera, etcétera. Y el daño directo. El daño directo, cuando son alteraciones de base, son alteraciones menores, pues la célula muere cuando tiene una necesidad de dividirse, cuando tiene una necesidad de poner toda su maquinaria en marcha de forma eficaz. A mí, de cara a esta sesión, es más interesante la parte derecha de la diapositiva cuando hay roturas de la doble hélice que se pueden reparar. Se pueden reparar en función de si los mecanismos de reparación están intactos o no están intactos. Aquí vemos unos cuantos, los más conocidos por todo el mundo es RAD51, los BRCAs 1 y 2, etcétera, etcétera, que cuando están alterados también son promotores de oncogenicidad. Cuando el impacto es correcto, cuando el impacto es definitivo, es la parte más derecha de la diapositiva, se generan la senescencia y apoptosis que se pueden medir por las interleuquinas. ¿Dónde tenemos que ir nosotros? ¿Por qué estamos hablando de la radiología de la SBRT y de las oligometástasis y todo esto? Porque tenemos que ir a la parte de mi izquierda, de su derecha, de la diapositiva. Tenemos que ir a buscar este tipo de impactos. ¿Cómo se puede no originar este tipo de impactos con la SBRT? ¿En qué se basa esto? ¿En qué se basa la muerte celular? Como bien saben, se basa en 5 parámetros, que son las 4 R's de la radiología, que tienen las 2 primeras que ven en naranja tienen un factor protector de la célula, son negativas al efecto de la radioterapia, ¿no? La reparación del daño subletal, la repoblación, etcétera, etcétera, y otras que son positivas en cuanto a fraccionar la radioterapia con un normofraccionamiento, entiéndase entre 1 y 3, ¿no? Grays por sesión. Y esto se basa en la pequeña fórmula de supervivencia de un factor elevado a la menos e, factor D elevado a menos un número. Si sacan los móviles y empiezan a calcular estos factores, ponen cálculo de potencias D, si ustedes tienen una población de X células y hacen un impacto con radiaciones, el 37% de estas células no estarán tocadas. Un impacto. Si haces 2 impactos, es un 13% de células que no estarán tocadas. 3 impactos, 5%. Si hacen 12 impactos, la probabilidad de no tocar las células es 0,00000001. Esto significa que si solo existiera la posibilidad de dañar DNA, con 10 o 12 impactos, los pacientes estarían curados, al menos localmente, lo que estamos tratando. Pero, desgraciadamente, todos sabemos que no es así. Han de haber más cosas. Lo que más se parece
a generar impactos eficientes en estos momentos es la SBRT. Por esto les comentaba que si el paciente clínicamente es apropiado, el tamaño es apropiado, son técnicas que se tienen que desarrollar y el futuro va por allá. ¿Por qué? Pues porque este tipo de muerte no depende de la oxigenación, depende más bien del daño de los vasos, no depende de la reparación, son impactos que básicamente tienen un potencial letal importante, no permiten reparar en muchos pacientes, no se permite la reparación y tiene una cosa negativa, que no hay una redistribución del ciclo celular. Lo que se llama la catástrofe mitótica, que cuando hay una reparación del ciclo celular es cuando se aplica una nueva sesión, que la célula está con el uso mitótico expuesto en fase de síntesis, en fase muy sensible. Esto no hay, es la parte negativa. Los modelos radiobiológicos que se pueden emplear en este tipo de situaciones para SBRT son muy similares al modelo lineal cuadrático, de hecho se llama modelo lineal cuadrático cúbico, y se ha dado muchas vueltas y esto tiene implicación en cuanto al cálculo y estimación de muerte celular, y la respuesta es que no. La respuesta es que se puede emplear de forma práctica este mismo tipo de situaciones. Aquí tenemos una representación de las dosis por fracción, 10, 20, 30 grays por fracción, para tratar, por ejemplo, una metástasis pulmonar. Y si solo tuviéramos presente la muerte del DNA, la muerte por daño de DNA, la disminución de clonas, la disminución de logaritmos es 4, 5 logaritmos. Hemos dicho que para generar una muerte celular necesitamos 10 o 12. Todos sabemos que la SBRT a 30 grays para un tumor es súper ablativa, con lo cual, ¿cómo puede ser que nuestros modelos nos digan que quedan células y en realidad no queden? Porque hay más cosas en la radiología. Es lo que les comentaba, se tiene que añadir la muerte por el endotelio, por daños en el endotelio vascular y los procesos inmunes que veremos más adelante. Bueno, esto es lo que más o menos. ¿Qué es importante en este tipo de tratamientos? Es alcanzar una dosis biológica eficaz o una dosis biológica efectiva alta, de al menos 100 grays para un alfa beta de 3, más o menos. 2 fracciones, 3 fracciones, 4 fracciones, no importa. Lo que tienes es que tener tu alfa beta bien claro, tener una tecnología para poder alcanzar este tipo de fracciones equivalentes biológicas y, sobre todo, una buena tecnología para no lesionar. Hemos hablado de que una de las partes más importantes es la radiología del endotelio vascular. ¿Qué diferencia hay entre un normofraccionamiento y una SBRT? Porque son radiobiologías diferentes. El normofraccionamiento, estas sesiones que se comentaban esta mañana entre la anterior mesa, de que hemos hecho no sé cuántas sesiones, muchísimas, la verdad es que trabajan muchísimo en Colombia. Hemos hecho no sé cuántas sesiones. Esto de contar por sesiones, no, va al revés. Se tiene que contar con menos sesiones, es más eficaz. Para esto necesitas una buena tecnología. Es decir, hay que decir a los gerentes que calculen por tratamientos. Y no significa que un tratamiento con menos sesiones sea más fácil. No, es más difícil, es mucho más difícil. Pero los sistemas sanitarios se tienen que adaptar a esto. En España pasa lo mismo, no es una situación de aquí. Bueno, la cuestión es que estos tratamientos con muchas sesiones motivan un cambio en la oxigenación, un cambio en la hipoxia. ¿Qué hace la célula? Se defiende. Si a ti te están atacando, pues ¿qué haces? Te defiendes y generas pues, genes de hipoxia como HIF1, como el VEGF, etcétera, etcétera, que hace que se generen más vasos de forma inadecuada y que se generen señales antiapoptóticas. Si tú estás haciendo el tratamiento con SBRT, el mecanismo es diferente, entendiéndose SBRT fracciones 6, 8, 10 grays por fracción. La alteración fundamental en el endotelio vascular, se produce en el endotelio vascular,
es una alteración de la esfingomielina, de la capa de la membrana celular, de la esfingomielina. Se alteran las masas, se producen como un agrumamiento de proteínas de muerte de la membrana que generan señales de muerte celular vía las ceramidas. Y son señales muy rápidas, actúan de forma muy rápida en la célula, de tal manera que lo que hacen es que inhiben lo que es estas señales antiapoptóticas de BEV, de IGF-1, etcétera, etcétera. De nuevo, teóricamente, son modelos más eficientes de muerte celular mediada por alteración del DNA y alteración de los vasos. Esto es lo que estábamos hablando. Tú, cuando haces un fraccionamiento más alto, se produce hipoxia, acidificación del medio, agregación plaquetar, pequeños trombos intratumorales, que esto es muy favorecedor de la muerte celular, isquemia. ¿Todo se basa en la muerte celular de DNA y en los vasos? No. Falta el microambiente. Esto está rodeado por algo, está rodeado por muchas cosas. Entonces, esto genera que se genere una respuesta inmune, que luego veremos en otra sesión de la tarde. Es muy importante el microambiente celular. Esto es un ejemplo muy bonito de carcinoma renal, de por qué se genera radioresistencia, ¿no? Entonces, hemos tenido pacientes con carcinoma renal o con melanoma que te dicen, no, el carcinoma renal es radioresistente. No, necesita más dosis, que es diferente. Necesita más eficiencia, que es diferente. El carcinoma renal, por ejemplo, el Wolny-Lindau, tiene alteración en el cromosoma 3, que todos los genes reparadores de hipoxia estimulan lo que es el IF1. No se degrada el proteosoma, no queda de una forma clónica un ataque de hipoxia a la célula que hace que se genere todos estos factores que inducen radioresistencia. Si nosotros ya no estamos usando lo que es el procedimiento normofraccionado en este tipo de pacientes, que al final genera inflamación, no acaba de ser muy eficaz para carcinoma renal y usamos técnicas de SBRT, esto se puede revertir. Es tremendamente eficaz el SBRT para el carcinoma renal en el paciente oligometastático y en el primario. El proceso de insistir sobre el tema vascular, yo creo que esto lo podemos saltar. Y ya el siguiente extremo, ya el paso final de esta radiobiología es en las dosis únicas, ya sobre 24 Grays. ¿No? Hay una serie de autores, por ejemplo, de Greco, que está en Portugal, que viene del Memorial, que están especializados en este tipo de situaciones, que se emplean básicamente para primarios de pulmón o metástasis vertebrales. En este tipo de situaciones, lo que les acabo de explicar queda potenciado y se añade otro tipo de factor favorecedor a lo que es la muerte celular, que es que lo que les decía, que tenemos que ir a la parte derecha de aquella diapositiva, lo que se ve es que realmente hay una falta de reparación homóloga del DNA. Esto es muy bueno. Los pacientes, estas células ya entran en senescencia, que es la parte más eficaz de muerte celular, la apoptosis y la senescencia. Bueno, este es el esquema que les comentaba. Los receptores de membrana de muerte celular se apelmazan, generan caspasas, generan señales antiapoptóticas. Pero la célula de nuevo se vuelve a defender. La célula ya tumoral se vuelve a defender y los expresores de muerte celular, que es el PD1, PDL1, se sobreexpresan. Decir, oye, me estás atacando, yo me voy a defender, yo voy a generar complejos de histocompatibilidad tipo 1, voy a atraer una serie de células para frenar esto, que son los Treg, los T reguladores. Esto lo veremos más adelante en la siguiente sesión. Es decir, es un juego ataque-defensa, que en función del fraccionamiento, en función de la radiología de lo que estemos tratando, pues impera un tipo de mecanismo o impera otro. ¿Es eficaz? Lo ha dicho muy bien el doctor Bermúdez. Lo veremos más adelante por el doctor Giles, supongo. Pues hay situaciones que sí. ¿Esto cura el cáncer? No lo sé. Hay situaciones que puede curar. Por ejemplo, un primario pulmonar pequeño, un primario renal pequeño, hasta un T1B. Esto podría ser.
Lo que es seguro es que, como les decía en la primera parte de la presentación, esto al paciente le sienta muy bien. Son pacientes que tienen una supervivencia más libre de progresión. Hemos oído por el doctor Álvaro Martínez esta mañana que el gran gasto sanitario se produce en la parte final de vida. Estos pacientes tardan mucho más en llegar a la parte final de vida y es una situación que, aplicada con juicio, es buena para el paciente. Se ha hablado de COMET. COMET es el primer estudio que demostró un aumento de la supervivencia de 1 a 3 metástasis, la mitad estadiadas con PET, se excluían pacientes con metástasis cerebrales más de 3 o metástasis en cabeza de fémur para evitar fracturas. Bueno, la cuestión es que 99 pacientes, aumento de supervivencia y a partir de ahí ya se ha generado el COMET 5, el COMET 10, etcétera, etcétera. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Todos los pacientes responden igual? ¿Se basa solo en la histología? No, se basa en diferentes acciones, se basa en la capacidad de estos tratamientos de reclutar linfocitos T, se basa en la muerte clonogénica, se basa en si el paciente tiene o no pues, alteraciones de mal pronóstico o alteraciones moleculares. Por ejemplo, la parte de la derecha pueden ver los pacientes que tienen, de estos del estudio Oriol, cáncer de próstata, tratamiento de la oligometástasis, oligoprogresivo, los pacientes tratados con SBRT pero que tenían alteraciones de ATM, BRCA1, BRCA2, P53, pues la radioterapia, la verdad es que la SBRT no ofreció demasiado al respecto. Ya es mi última diapositiva, es el resumen quizás. La SBRT se basa básicamente en el daño vascular y las alteraciones positivas inmunitarias que veremos más adelante, pero que todo es una balanza de defensa celular, una balanza de ataque contra la célula, que es lo que poco a poco tenemos que ir viendo y tenemos que ir valorando caso a caso. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Las conclusiones es lo que les he comentado. Los tumores son heterogéneos, no hay biomarcadores, todo se basa en la experiencia clínica por el momento, pero necesitamos saber esta radiología para saber por qué lo estamos haciendo y que la respuesta de este tipo de tratamientos de la oligometástasis se basa tanto en lo inmune como en lo vascular. Hasta aquí. Muchas gracias.